En el mundo de los cárteles internacionales de la droga, el poder lo es todo. Las alianzas se forjan con sangre y las traiciones acechan en cada esquina. En este vídeo nos adentramos en un escalofriante nuevo capítulo de la saga de uno de los imperios criminales más infames del planeta. Recientemente, el mundo quedó atónito por la repentina detención de Ismael El Mayo Zambada, un capo cuya astucia le ha mantenido escurridizo durante décadas. Pero, ¿y si les dijera que esta detención no fue un golpe de suerte de las fuerzas del orden, sino un movimiento calculado por otra figura legendaria, Joaquín El Chapo Guzmán? Mientras El Mayo languidece bajo custodia de las fuerzas del orden, un mensaje críptico e inquietante ha surgido de la oscura guarida del Chapo, sembrando el terror en el submundo criminal. ¿Es este mensaje una advertencia, una declaración de guerra o algo aún más siniestro? Sin más preámbulos, descubramos qué podría contener el mensaje del Chapo. El inquietante mensaje de El Chapo. Desde su celda en el Alcatraz de las Rocosas, El Chapo envió un inquietante mensaje que ha conmocionado tanto a Lampa como a las fuerzas del orden. Descrito como un SOS, el mensaje fue transmitido a través de su abogado, José Refugio Rodríguez, y su familia. El Chapo afirmó que sufría tormento psicológico debido a las duras condiciones de su encarcelamiento. Pero el momento en que se envió este mensaje, justo después de que El Mayo y el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán, fueran detenidos ayer en Texas tras aterrizar en un avión privado, sugiere que podría haber algo más. José Refugio Rodríguez, el abogado de El Chapo, ha hablado mucho del sufrimiento de su cliente. Según Rodríguez, El Chapo espera regresar a México para enfrentarse a los cargos pendientes y completar allí su condena. Sin embargo, parece poco probable que se conceda esta petición, dado el historial de fugas de El Chapo de las prisiones mexicanas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que revisará la petición de El Chapo por motivos humanitarios. Sin embargo, el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, ha restado importancia a las posibilidades de una intervención gubernamental. La posibilidad de que El Chapo regrese a México sigue siendo escasa. El mensaje de El Chapo, enviado a raíz de estos acontecimientos, tiene un trasfondo inquietante. Aunque parece una petición de mejores condiciones penitenciarias, también podría interpretarse como una amenaza velada. El momento elegido sugiere que El Chapo está enviando una señal a sus socios y rivales por igual, recordándoles su influencia duradera. Los expertos creen que el mensaje del Chapo podría tener implicaciones de largo alcance. Puede ser una advertencia a aquellos que, dentro del cártel, podrían ver en la detención de El Mayo una oportunidad para hacerse con el poder. También podría ser un mensaje para las fuerzas del orden, indicando que la lucha contra el cártel de Sinaloa está lejos de haber terminado. El cartel de Sinaloa tiene un largo historial de violencia brutal y tácticas despiadadas. El mensaje de El Chapo sirve para recordar la capacidad de represalia del cártel. Con la detención de El Mayo y la captura de Joaquín, es probable que el cártel se encuentre en un estado de cambio, lo que podría dar lugar a más violencia, ya que las facciones se disputan el control. Las fuerzas del orden tanto en México como en Estados Unidos están en alerta máxima. La detención de figuras clave como El Mayo y Joaquín Guzmán es un golpe importante para el cártel, pero también aumenta el riesgo de represalias violentas. Las autoridades se preparan para las posibles consecuencias de la intensificación de la lucha por el poder dentro del cártel. La prisión de máxima seguridad, a menudo conocida como el Alcatraz de las Rocosas, alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos. Los reclusos permanecen casi totalmente aislados, con un contacto humano mínimo y un acceso limitado a la luz solar. Las quejas de El Chapo sobre las condiciones ponen de relieve la gravedad de su confinamiento. José Refugio Rodríguez ha subrayado que el mensaje de El Chapo no se refiere solo a su sufrimiento personal, sino también a un movimiento estratégico. Al resaltar sus duras condiciones, El Chapo puede estar intentando obtener simpatía y apoyo de sus seguidores, así como desestabilizar la moral de sus enemigos. El juicio de El Chapo en 2019 fue un espectáculo, revelando el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. Fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y delitos relacionados con armas. Condenado a cadena perpetua, El Chapo fue enviado a la instalación Supermax en Florence, Colorado, una prisión conocida por sus extremas medidas de seguridad. A medida que se desarrolla la historia, se hace evidente que el mensaje de El Chapo es más que un simple grito de ayuda. Se trata de un movimiento calculado, diseñado para causar conmoción en el mundo criminal. Justo cuando el cártel se tambalea tras las detenciones de El Mayo y Joaquín, El Chapo recuerda a todo el mundo su presencia e influencia, incluso entre rejas. La naturaleza del mensaje, una súplica de alivio del tormento psicológico, podría interpretarse como un símbolo de su fuerza. A pesar de las condiciones de aislamiento y brutalidad de la prisión de máxima seguridad,
El Chapo se mantiene mental y estratégicamente activo. Esto subraya el peligro que representa, no solo como capo de la droga, sino como símbolo de resistencia y poder dentro del cártel. La petición de El Chapo de regresar a México por motivos humanitarios es probablemente una maniobra estratégica. Sabiendo que las posibilidades de que se le conceda su petición son escasas, El Chapo puede estar jugando a un juego más largo, con el objetivo de crear una narrativa que lo pinte como una víctima del sistema penal estadounidense. Esto podría ayudar a unir a sus partidarios y crear más tensión entre EEUU y México en relación con su tratamiento. Mientras tanto, las detenciones de El Mayo y Joaquín en Texas son golpes importantes para el cártel de Sinaloa. El Mayo, Ismael Zambada García, es una de las figuras más influyentes del cartel, a menudo considerado colíder junto a El Chapo. Joaquín Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, representa la siguiente generación de líderes del cártel. Sus detenciones podrían provocar un vacío de poder, desencadenando una violenta lucha por el control dentro del cártel. El mensaje de El Chapo también puede verse como una directiva a sus leales. Al poner de relieve su sufrimiento y cuestionar indirectamente la lealtad de sus socios, es probable que El Chapo intente eliminar a posibles traidores y galvanizar a sus verdaderos seguidores. El mensaje sirve como recordatorio de su alcance y de las consecuencias de la deslealtad. Para las fuerzas del orden, el mensaje es un claro indicador de que el cartel de Sinaloa sigue siendo una fuerza formidable. Las detenciones de El Mayo y Joaquín son victorias, pero también marcan el comienzo de una fase potencialmente más peligrosa en la batalla contra el cartel. Las autoridades deben prepararse ahora para posibles represalias y un aumento de la violencia a medida que el cártel se reorganiza. En general, el mensaje de El Chapo es una advertencia polifacética. Destaca su influencia duradera, incluso desde la prisión más segura de Estados Unidos. Subraya las luchas de poder que se están produciendo en el seno del cártel de Sinaloa y sirve para recordar a las fuerzas del orden que la lucha está lejos de haber terminado. A medida que se desarrolle la situación, será crucial vigilar la respuesta del cártel y la posible escalada de violencia tanto en México como en Estados Unidos. El mensaje de Alcatraz de las Rocosas es claro. El Chapo sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Si analizamos el mensaje enviado por El Chapo con atención, nos daremos cuenta de que hay algo más en la carta que una mera súplica. Sin embargo, ¿qué detalles sabemos sobre la detención de El Mayo y Joaquín Guzmán, el hijo de El Chapo? Te sorprendería lo que hizo Joaquín. Detalles de la detención de El Mayo. La detención de Ismael El Mayo. Zambada, una de las figuras más escurridizas y poderosas del mundo del narcotráfico, fue nada menos que un golpe maestro en la estrategia de las fuerzas del orden. Durante décadas, El Mayo se las había arreglado para ir un paso por delante de las autoridades, ocultando sus movimientos y planificando meticulosamente sus operaciones. Pero a principios de este año se puso en marcha un astuto plan que finalmente le llevaría ante la justicia. El Mayo fue introducido en un avión privado en Hermosillo, México, con el pretexto de asistir a una reunión de alto nivel. Los detalles sobre quién orquestó este engaño siguen siendo confidenciales, pero lo que está claro es que El Mayo creía que se dirigía a un lugar seguro, una nueva parcela de tierra comprada recientemente en México. El avión, pilotado por un socio de confianza, despegó sin levantar sospechas. Sin embargo, mientras sobrevolaba las montañas del norte de México, la aeronave dejó misteriosamente de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos. Este periodo de apagón fue crucial, ya que permitió al avión cambiar de rumbo sin ser detectado. Cuando el avión reapareció en el radar, estaba en ruta directa hacia la frontera estadounidense. Al aterrizar en la zona de El Paso, las autoridades estadounidenses estaban listas y esperando. El Mayo, junto con Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido inmediatamente. La operación fue rápida y precisa, sin dejar margen para la huida o la resistencia. El Mayo, de 76 años, compareció ante el Tribunal Federal de El Paso a la mañana siguiente. La sala estaba abarrotada de medios de comunicación, agentes de las fuerzas de seguridad y representantes legales. Cuando el juez leyó los cargos, se hizo evidente la gravedad de la situación. El Mayo se enfrentaba a una serie de cargos por tráfico de drogas, cada uno de los cuales conllevaba graves penas. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, El Mayo se declaró inocente. Su abogado, Frank Pérez, argumentó que su cliente no había llegado a Estados Unidos voluntariamente, pero las circunstancias de su llegada no influyeron mucho en la postura del tribunal. No se puede exagerar la importancia de la detención de El Mayo. Durante años, el gobierno estadounidense había tenido en el punto de mira a la cúpula del cartel de Sinaloa,
una organización criminal responsable del tráfico de enormes cantidades de drogas, entre ellas fentanilo y metanfetamina, a Estados Unidos. La jefa de la DEA, Ann Milgram, declaró: «La detención de El Mayo golpea el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas que matan estadounidenses de costa a costa». Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su captura, lo que subraya lo mucho que está en juego. La captura del Mayo es una importante victoria en la guerra contra las drogas. El cártel de Sinaloa, bajo su dirección, se había convertido en una potencia mundial, inundando las calles de estupefacientes y cosechando miles de millones de beneficios. Su detención desbarata las operaciones del cartel y envía un poderoso mensaje a otros líderes del mismo. El fiscal general Merrick Garland subrayó: «El fentanilo es la amenaza más mortífera que nuestro país ha afrontado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables del envenenamiento de nuestras comunidades rindan cuentas». La detención también tiene importantes implicaciones para México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció las detenciones, pero aclaró que México no estaba implicado en la operación. Sugirió que, si bien la captura de El Mayo era un paso positivo, también ponía de relieve la necesidad de abordar las causas profundas del consumo de drogas y la violencia asociada. El vacío dejado por la detención de El Mayo podría dar lugar a luchas por el poder dentro del cártel, con la consiguiente escalada de violencia a medida que los rivales se disputan el control. La influencia de El Mayo iba más allá del tráfico de drogas. En su estado natal, Sinaloa, y en el vecino Durango, era conocido por su generosidad, patrocinando a agricultores locales y distribuyendo dinero y cerveza en El Álamo, su pueblo natal. Esta imagen de Robin Hood le granjeó la lealtad de muchos lugareños, lo que le convirtió en una figura formidable en la región. Su detención no solo trastorna las operaciones del cártel, sino que también afecta a las comunidades que han llegado a confiar en su apoyo. Con su detención, cada vez está más claro que tuvo que haber un trabajo desde dentro. De lo contrario, ¿cómo habrían podido detenerlo las autoridades sin sudar la gota gorda? Como todos sabemos, la detención de los líderes de los cárteles nunca es un paseo por el parque. Para cuando llegan a él, deben de haber soportado muchas peleas. Y entonces, ¿quién era el topo del cártel de Sinaloa todo este tiempo? ¿Quién delató a El Mayo? En el oscuro mundo del cártel de Sinaloa, las alianzas son frágiles y la traición es una amenaza constante. La reciente captura de Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio de Joaquín El Chapo Guzmán, ha desatado rumores y especulaciones sobre quién podría haber orquestado esta astuta traición. Algunos creen que la respuesta se encuentra en la intrincada red del cártel de Sinaloa, donde los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos, se disputan el control desde el encarcelamiento de su padre. Esta narración explora la posibilidad de que el hijo de El Chapo traicionara a El Mayo, lo que llevó a su captura en Texas, Estados Unidos. Además de la detención de El Mayo, en el pasado se han dado casos en los que los jefes de los cárteles fueron delatados por las personas que menos esperaban que lo hicieran. Por ejemplo, Valerie Gaitán, la esposa de un alto miembro del cártel mexicano, ayudó a las autoridades a detener a El Chapo. Y no es el único caso, Pablo Escobar también fue delatado por Robert Masur. Así que no es de extrañar que estos líderes de cárteles, que se consideran a sí mismos demasiado grandes para ser atrapados, en algún momento siempre sean traicionados por las mismas personas a las que lideran. El cártel de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. Durante años, El Chapo y El Mayo gobernaron el cártel con mano de hierro, manteniendo un delicado equilibrio de poder. Sin embargo, la detención y extradición del Chapo a Estados Unidos creó un vacío de poder que desencadenó luchas internas. Sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, conocidos colectivamente como los Chapitos, han estado ansiosos por demostrar su valía y afirmar su dominio dentro del cártel. La relación entre los Chapitos y El Mayo ha sido tensa. Mientras que El Mayo es un líder experimentado y respetado, la generación más joven lo considera una amenaza potencial para sus ambiciones. Esta rivalidad llegó a un punto crítico cuando uno de los hijos de El Chapo ideó un astuto plan para eliminar a El Mayo de la ecuación. El hijo de El Chapo, conocido por su mente estratégica y sus tácticas despiadadas, se acercó a El Mayo con una propuesta aparentemente inocente. Le sugirió que visitaran una nueva parcela de tierra en México, que podría servir como lugar estratégico para sus operaciones. El Mayo, confiando en el hijo de su antiguo socio, aceptó el plan. Poco sabía que esta decisión llevaría a su captura. El plan estaba meticulosamente diseñado. El hijo de El Chapo se aseguró de cubrir todos los detalles para no levantar sospechas.
organizó un avión privado para llevarlos a la supuesta nueva parcela de tierra. El avión estaba equipado con todos los lujos a los que el Mayo estaba acostumbrado, por lo que parecía un viaje rutinario. Sin embargo, el destino distaba mucho de lo que el Mayo esperaba. Cuando el avión despegó, el Mayo no sabía que lo transportaban a Texas, Estados Unidos. El vuelo transcurrió sin contratiempos, y el Mayo no tenía motivos para sospechar que algo fuera mal. Confiaba en la lealtad del hijo del Chapo, y creía que este viaje favorecería sus intereses mutuos. Sin embargo, cuando el avión comenzó a descender, la realidad de la situación empezó a revelarse. Al aterrizar, el Mayo no fue recibido por sus socios, sino por agentes de la ley. La traición era total, y el Mayo se encontraba detenido, lejos de su bastión en México. La conmoción de la situación era palpable, y el Mayo se dio cuenta de que había sido engañado por las mismas personas en las que confiaba. Y surge la pregunta: ¿por qué traicionaría el hijo del Chapo a el Mayo? Los motivos podrían ser múltiples. Una posibilidad es que el hijo del Chapo buscara una reducción de la pena de cárcel u otro tipo de indulgencia por parte de las autoridades estadounidenses a cambio de entregar a el Mayo. La captura de una figura de tan alto perfil sería sin duda una importante moneda de cambio. Otra posibilidad es que la traición fuera puramente estratégica. Eliminando a el Mayo, los Chapitos podrían consolidar su poder dentro del cártel de Sinaloa. Con el Mayo entre rejas, habría menos resistencia interna a su liderazgo, lo que les permitiría dirigir el cártel sin interferencias. Esta medida enviaría un mensaje claro a cualquier rival potencial dentro de la organización. Los Chapitos están dispuestos a llegar hasta donde sea para asegurar su dominio. La detención de El Mayo no solo ha cambiado el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa, sino que también ha enviado un mensaje escalofriante a quienes se atrevan a desafiar a los Chapitos. Desde su celda, el Chapo habría enviado un inquietante mensaje a su antiguo socio, advirtiéndole de las consecuencias de subestimar a sus hijos. Este mensaje, cargado de amenazas y una sensación de finalidad, subraya la naturaleza despiadada de la política interna del cártel. La lucha de poder entre los Chapitos y el Mayo es un tema que viene de lejos en el cártel de Sinaloa. El Mayo, que en su día fue socio de confianza de El Chapo, se encontró enfrentado a la generación más joven. Los Chapitos, ansiosos por demostrar su autoridad y afirmar su dominio, veían a El Mayo como una amenaza para sus ambiciones. Esta rivalidad culminó en la traición que condujo a la detención de El Mayo. El papel del hijo de El Chapo en la detención de El Mayo es un testimonio de la astucia y el pensamiento estratégico que definen el liderazgo de los Chapitos. Al orquestar esta traición, no solo han eliminado a un rival, sino que también han consolidado su control sobre el cártel. La detención de El Mayo marca un punto de inflexión en la historia del cártel de Sinaloa y pone de relieve el ascenso de una nueva generación de líderes que no temen utilizar cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos. Con la detención de El Mayo, una cosa queda clara. En el despiadado mundo del cártel de Sinaloa, la lealtad es un concepto frágil y el poder es la moneda de cambio por excelencia. La conspiración que sugiere que el hijo de Joaquín Guzmán traicionó a El Mayo es un duro recordatorio de hasta dónde pueden llegar los individuos para asegurar su dominio. Ya sea motivada por el deseo de reducir las penas de cárcel o por un movimiento estratégico para consolidar el poder, esta traición ha reconfigurado la dinámica del cártel y consolidado la despiadada reputación de los Chapitos. Cuando el polvo se asienta, el cártel de Sinaloa se erige como un reflejo de las brutales realidades del narcotráfico, donde la traición y las luchas de poder forman parte del juego. Y ahora, hace solo menos de 72 horas que El Mayo fue detenido, y realmente es la noticia más importante sobre la que el mundo está reflexionando actualmente, desde que la detención del Chapo saltó a los titulares del mundo criminal y de la droga. Entonces, ¿cómo han respondido las autoridades policiales a este arresto? ¿Qué aclaraciones o detalles sobre la detención han emitido? Respuesta de las fuerzas del orden. La detención de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, marca un hito importante para las fuerzas del orden en la actual batalla contra el cártel de Sinaloa. Esta victoria, sin embargo, se vio inmediatamente ensombrecida por un escalofriante mensaje de El Chapo a pesar de su encarcelamiento. El de El Chapo se considera un mensaje de advertencia de graves repercusiones para los responsables de la detención del Mayo, que siembra el miedo tanto en el submundo criminal como en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las fuerzas del orden de Estados Unidos y México reconocieron al instante la gravedad del mensaje de El Chapo. Desde entonces, el FBI, la DEA y las fuerzas de seguridad locales han reforzado sus medidas de seguridad, anticipándose a posibles represalias del cártel de Sinaloa.
Es natural que tales represalias se produzcan. Sin embargo, el fiscal general Merrick B. Garland reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia de desmantelar el cártel y responsabilizar a sus líderes, a pesar de la amenaza de violencia que se avecina. La respuesta del FBI fue inmediata y exhaustiva. Desde entonces, se ha intensificado la vigilancia de los miembros y asociados conocidos del cártel, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. También se han movilizado fuerzas especiales para vigilar las comunicaciones y los movimientos, con el objetivo de interceptar cualquier plan de ataques de represalia. Asimismo, se ha reforzado la colaboración con las autoridades mexicanas para compartir información de inteligencia y coordinar los esfuerzos de prevención de la violencia. Al calor de esta detención, es prudente que estas organizaciones redoblen también sus tácticas y su inteligencia. La DEA, aprovechando su amplia experiencia en la lucha contra las organizaciones de narcotraficantes, ha desempeñado un papel fundamental en su respuesta. Desde entonces, se han intensificado los esfuerzos para desarticular las operaciones del cártel, centrándose en desmantelar sus redes de fabricación y tráfico de fentanilo, especialmente en el lado mexicano, donde el cártel dirige innumerables laboratorios. Algunos se encuentran en ciudades y otros en lo más profundo de la selva. También se han reforzado las alianzas internacionales para rastrear el flujo de drogas y dinero, con el objetivo de cortar los recursos del cartel y debilitar su influencia. De hecho, para vencer al cártel, se ha demostrado que si se golpea su flujo de dinero, es como un golpe al corazón, y pronto podría detener sus funciones, igual que el corazón dejaría de latir, afectando al flujo de sangre a los órganos vitales del cuerpo. Así que, sí, si golpeas el dinero, paralizas el cártel. Por otro lado, las fuerzas del orden locales, sobre todo en las zonas con presencia conocida de cárteles, tomaron medidas inmediatas para proteger a sus comunidades. Se han incrementado las patrullas y las medidas de seguridad, especialmente en torno a objetivos vulnerables como escuelas, hospitales y actos públicos. Asimismo, se han intensificado los programas de divulgación comunitaria, con el objetivo de educar a la población sobre la amenaza potencial y fomentar la vigilancia. Uno de los principales retos a los que se enfrentaron las fuerzas del orden fueron las sofisticadas redes de comunicación del cártel. La capacidad de El Chapo para enviar su mensaje a través de canales encubiertos, a pesar de su encarcelamiento, subraya la capacidad del cártel para operar incluso bajo un intenso escrutinio. Y dice mucho. Para contrarrestarlo, las fuerzas del orden invirtieron en tecnología avanzada y capacidades cibernéticas para interceptar y desbaratar las comunicaciones del cártel, o, como algunos lo llaman, pinchar las llamadas telefónicas y los mensajes de texto enviados entre los miembros del cártel. Esto se extiende también a los esfuerzos por descifrar mensajes cifrados y rastrear huellas digitales, con el objetivo de ir un paso por delante de las operaciones del cártel. La seguridad pública sigue siendo una preocupación primordial desde que ayer se hizo oficial la detención de El Mayo, en Texas. Sin embargo, para superar el miedo, el Departamento de Justicia se ha coordinado con las autoridades locales y estatales para garantizar la protección de las comunidades frente a posibles actos de violencia. Se han realizado esfuerzos para asegurar los actos públicos y los objetivos de alto perfil, así como medidas para proteger a las personas que puedan correr el riesgo de sufrir represalias. Las organizaciones comunitarias también están participando activamente para proporcionar apoyo y recursos a los afectados por las actividades del cártel. La detención de El Mayo y Guzmán López se considera la mayor victoria de las fuerzas del orden desde la captura de El Chapo y otros destacados líderes del cartel de Sinaloa. Esta operación tiene el potencial de perturbar significativamente las operaciones del cartel y debilitar su estructura de liderazgo. Al eliminar a figuras clave, las fuerzas del orden pretenden crear un vacío de poder que podría provocar luchas internas y una reducción de la eficacia general del cártel. Especulativamente, la detención de estos líderes de alto nivel del cártel podría contribuir a reducir la entrada de drogas en Estados Unidos. Con la desestabilización de la cúpula del cártel, las rutas y operaciones del narcotráfico podrían sufrir importantes trastornos. Sin embargo, este resultado depende en gran medida de la capacidad de las fuerzas de seguridad para mantener la presión sobre el cártel y evitar que surjan nuevos líderes. La respuesta del Departamento de Justicia fue más allá de las medidas de seguridad inmediatas. Se dio prioridad a los esfuerzos para reforzar la cooperación internacional y mejorar las capacidades de los organismos encargados de la aplicación de la ley. La mejora del intercambio de información y la coordinación de operaciones conjuntas con las autoridades mexicanas fueron cruciales para combatir eficazmente al cártel. Se proporcionó formación y recursos a las fuerzas del orden mexicanas para mejorar su capacidad de hacer frente al cartel. Abordar las causas profundas de la influencia del cártel es esencial para el éxito a largo plazo.
Los esfuerzos para combatir la demanda de drogas, en particular de fentanilo, que ha devastado comunidades en todo Estados Unidos, son fundamentales. El Departamento de Justicia apoya iniciativas para proporcionar tratamiento y apoyo a las personas que luchan contra la adicción, con el objetivo de reducir la demanda de drogas y debilitar el mercado del cártel. A gran escala, la detención de El Mayo y Guzmán López marca un hito significativo en la batalla en curso contra el cártel de Sinaloa. Pone de relieve tanto los logros como los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra una organización tan poderosa y sofisticada. La respuesta al mensaje de El Chapo demostró la determinación y resistencia de los organismos encargados de la aplicación de la ley, pero también puso de relieve la necesidad de mantener la vigilancia y la cooperación. Mientras el Departamento de Justicia prosigue sus esfuerzos para desmantelar el cártel de Sinaloa, la amenaza de la violencia y el impacto mortal del fentanilo siguen siendo preocupaciones acuciantes. Las fuerzas del orden mantienen su firme compromiso de proteger a las comunidades y llevar a los líderes del cártel ante la justicia. La batalla contra el cártel de Sinaloa dista mucho de haber terminado, pero la respuesta al mensaje de El Chapo demuestra que las fuerzas del orden están preparadas para afrontar el reto con decisión, esforzándose por garantizar la seguridad pública y desbaratar definitivamente las operaciones del cártel. Si has disfrutado viendo este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.